necesitamos empezar a ver seriamente la economía de nuestro país. Además, ya lo han dicho muchos y si traen, la izquierda quiere meter las manos incluso donde Julio Velarde ha trabajado durante muchos años. Entonces han salido muchos economistas a decir no voten por la izquierda porque la izquierda no sabe nada de economía, no sabe nada de nada. En realidad no sabe nada, solo sabe hacer escándalos y si no ver todas las vacancias que se están corriendo. Vamos a darle la bienvenida entonces a José Luis Tapia. Él es economista y analista político. Mi colega, yo también soy economista, entonces vamos a hablar en este momento de la situación política económica de nuestro país de manera seria. Y es momento de que pongamos sobre la mesa y dejemos de lado también el tema político per se para entrar en materia técnica seriamente. Entonces, ¿cómo estás, José Luis? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos estado viendo los escándalos que suceden. Yo sé que tú incluso he estado leyendo alguna entrevista que has dado. Pero aquí lo importante es cómo es que la situación que trasciende del presidente Gerí y sus reuniones secretas con los chinos influyen dentro de la economía de nuestro país, porque además ha salido el premier Álvarez a decir que fue un error y que más bien los chinos están filtrando la información porque están temerosos de que seamos socios estratégicos de los americanos, o sea, de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Parece que están hablando por hablar, porque con estos comentarios pueden generar incluso problemas internacionales que tienen que ver directamente a nuestro país en el medio. Te felicito por la indignación que le pones tú a este tema, porque si no se normalizaría que un presidente haga lo que viene haciendo, en el caso de Gerí, quien ha denigrado la institución presidencial. Eso hay que decirlo con claridad, porque no puede ser que un presidente a altas horas de la noche esté yendo a lugares fuera de su función, a conversar, qué sé yo, qué otras cosas más habrá dicho. ¿O qué pactarán, no? Porque entrar encapuchado, se mete a la tienda con lentes, como si nadie la ve ver el tamaño, o sea, sí. nos hacen ver a los peruanos, discúlpame, pero de estúpidos, ¿no? Sí. Todo el tiempo, o sea, uno se escondía en Zarratea y entraba o se metía al departamento de su primer ministra, y se mete a los locales, a los restaurantes de sus amiguitos, los chinos. Sí. Y esto que viene a colación, lo que tú has señalado, justamente es lo que nosotros, desde el punto de vista liberal, denunciamos a estas prácticas de los presidentes, congresistas, alcaldes, gobernadores, como mercantilismo. ¿Qué es mercantilismo? Para que la audiencia conozca un poco más. Mercantilismo es un sistema político que lo que se destaca es que para conseguir algo en la vida tienes que ir al poder a tocarle la puerta o llamarlo y ofrecerle una serie de ventajas económicas a cambio de recibir leyes, requisitos, lobbies para favorecerlo. Y esto es una práctica que no es de ahora. Como tú sabes, en la historia de la economía viene incluso desde el siglo XIX, ¿no? Apenas comenzó el Perú como república, heredó todas las leyes que venían de España y esas leyes eran mercantilistas porque el virrey favorecía a sus amigos cuando existía el virreinato en el Perú. Y eso se heredó, o sea, quiere decir desde 1821, donde se puso muy inestable el periodo presidencial que tuvimos en 79 años, tuvimos 77 presidentes. Lo mismo está ocurriendo ahora con los presidentes últimos que hemos tenido, donde el mercantilismo lo que ha hecho es desestabilizar la democracia. Por eso que cuando yo escucho esas propuestas que dicen que hay que bajar a Gerí o hay que censurarlo, porque la palabra técnica es censura, ¿no? Claro, censura. Lo que está haciendo en ese momento la política es un poco resistirse a que cambien este sistema mercantilista. Y lo que va a ocurrir es un reemplazo que va a ser de índole administrativo sin ningún impacto en lo económico. Como tú te habrás dado cuenta, cuando reemplazaron a Boluarte, dijeron que se iba a venir la economía abajo. No, y aparte ella se quería la banderada. Por ella, según ella, es la banderada de la estabilidad económica. Y eso lo dijeron los congresistas que eligieron a Gerí. Entonces, lo reemplazan a Gerí, van a poner otro a su imagen y semejanza y la economía va a seguir, digamos, su mismo curso. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué eso no tiene impacto en nuestra economía? Porque la mitad de nuestra economía, unos dicen que es más, otros dicen que es menos,
pero más o menos están 45-55, 45 informal, 55 formal. El 45 es el que no les afecta las decisiones políticas porque están al margen de la ley. El 40 o el 55%, lo formal, a ellos sí les afecta, porque ahí está el poder político representado en el Congreso, sus leyes, que sí les toca los bolsillos a los empresarios. Ahí es donde viene el mercantilismo, es decir, en estas leyes que se juegan ahí las oportunidades de hacer negocio, y ahí entran la política, los presidentes, los congresistas. Ellos sí les interesa que el sistema político se mantenga como viene haciéndose ahora. Por tanto, a la informalidad no hay que verlo como un enemigo, sino como una solución al problema económico que tenemos en el Perú. Porque si no fuese eso, si no fuese una salida económica para muchas, porque ni siquiera son muchas, son millones de personas que no se están equivocando, sino están encontrando un refugio, porque en el sistema formal, como es un sistema de coimas, de privilegios, donde el alcalde pide una coima por darte una licencia, ellos quieren escapar de sea, podríamos decir que la informalidad ha sido o es el rescate financiero, digamos que de nuestro país, aunque no lo veamos con seriedad, porque a ver, todo lo que está dentro de la formalidad está dentro de la burocracia, de la corrupción, digamos que de todo lo mismo. Y este lado informal sería como que el que está sosteniendo y rescatando nuestro país. Es así. Incluso la gente que trabaja en las calles, de ambulantes, de, digamos, personas que no están registradas para el gobierno, están haciendo libre mercado hasta que la municipalidad se da cuenta, porque tú sabes que la municipalidad los persigue. Los persigue, les confisca y todo eso. Pero mientras tanto están moviendo la economía, no se registran en las cuentas nacionales. Y las personas encuentran empleo, aunque sea precarizado. Ese es digamos así, el sistema, lo más inmoral de este sistema mercantilista. Es que excluye a millones de personas e incluye a pocos millones de personas, que estas son las que se arrebatan entre las coimas y todo eso, las grandes licitaciones, los presupuestos del Estado, ¿no? Mira qué importante, queridos amigos, lo que estamos hablando en este momento, porque dentro de la informalidad hablamos no solamente de la informalidad del día a día que vemos no sé, en los mercados, en los centros comerciales, a las afueras de los centros comerciales, o en el Gran Emporio de Gamarra o Gamarrita Huanca, por ejemplo, ¿no es cierto? No solamente es eso, sino también hay informalidad dentro de la minería, por ejemplo, también, y ese es un gran grupo económico que también tiene muchísima burocracia para que pueda formalizarse. Pero ciertamente esa economía informal... Hay que mirar con mucha lupa lo que tú dices. ¿Sabes por qué? Porque en la economía informal también hay ilegalidades, digamos así, para lo que se llama el Código Penal, porque ahí vimos hace unos días, le han aplicado 30 años de prisión efectiva a los que encerraron a los jóvenes en unos containers en lo que se llamaba la Plaza Nicolini. Los que murieron murieron calcinados, ahogados. Ahí, claro. No, a eso voy, pero en el fondo, porque hay muchas excepciones y de hecho vamos a encontrar muchos casos aislados. Sí, lo cierto es que dentro de la informalidad, no solamente en minería, en todos los sectores productivos también hay ilegalidad. Estamos claros en eso. Pero lo cierto es que hay un sector, por así decirlo, todos hablamos de la informalidad con cierta, digamos que hasta repudio en algunos casos, porque decimos, son los informales los que generan desorden, los que generan esto. Y dentro de la minería hay un sector que, por ejemplo, dice, son unos criminales a los mineros artesanales, los satanizan, pero no, son los cascos azules que trabajan dentro de la informalidad, pero son artesanales. Sí hay ilegalidad, pero no todos son ilegales. Hay algunos que son artesanales. Pero entonces estás diciéndome, dentro de tu análisis político-económico, por así decirlo, que dentro de la informalidad está el rescate financiero en nuestro Perú y hay que dar la vuelta y voltear a este grupo que realmente está sosteniendo y que permite que la economía no se vaya al caracho, cuando sucede lo que está sucediendo ahorita en el gobierno con Gerí, lo que ha sucedido con Boluarte y todos estos escándalos que, lejos de generar confianza, lo que generan es que cualquier hijo de vecino del extranjero puede venir a nuestro país, meter su plata y como saben hacer amigos porque les rompen la mano, entonces
reciben los favores. Porque qué curioso, ¿no? Les cierran, llega el presidente, aló presidente, y ya no es aló general, ahora es aló presidente. Así es, correcto. Tu análisis, por ejemplo, me hace recordar al análisis institucionalista. En economía hay una escuela que se llama así. ¿Y qué va a traer esto a colación? Porque esto no es una práctica ni de ahora, esto ha sido siempre así. Entonces, ¿qué tipo de inversionistas o empresarios vas a traer de afuera? No vas a traer a los mejores, no vas a traer a los que cumplen con la ley, no vas a, digamos, van a mirar al país, van a decir, en este país para entrar a competir, para entrar a hacer empresa, para invertir, tú tienes que pasar por una salita oscura donde tienes que pagarle a la autoridad para que te deje. Entonces no van a venir los mejores empresarios, van a venir los peores empresarios. Exacto. ¿Qué imagen, queridos amigos? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta en época electoral. Aquí tenemos un economista que además es analista político y miren qué importante que es unir esta parte técnica con un análisis político serio, económico político serio. Porque ¿qué imagen estamos dando como país a los empresarios, inversionistas de fuera? Lo mismo que pasa en las regiones, ¿no? ¿Qué imagen estamos dando? Que aquí le abrimos la puerta a cualquiera, porque aquí, como dicen, se hacen empresarios, no los buenos. Porque el otro empresario chino que ha visitado a Gerí en Palacio de Gobierno, vamos a pedirle a la producción que lo busque, tenemos 3 veces, señores, estaba siendo procesado por colusión, por cohecho, ¿no? Por cohecho, estaba siendo procesado. Y en pleno procesamiento fue a visitar al presidente. Es correcto, porque eso de ahí ya te indica de que los tipos de empresarios pueden ser hasta delincuentes. Y deja mal la palabra empresario, porque van a generalizar diciendo todos los empresarios chinos son delincuentes. Claro. Cuando sabemos que hay empresarios también de otros países que también son delincuentes y no por eso podamos generalizar diciendo que todos los empresarios chinos son delincuentes, todos los americanos empresarios también son delincuentes y así por el estilo. ¿Qué tipo de inversiones estamos fomentando en nuestro país? A ver, con todo lo que conoces de la economía de nuestro país. Tenemos, digamos que, entre comillas, una sociedad, alianza estratégica, digamos, con los chinos por el gran puerto de Chancay, ¿no es cierto? Pero además, obviamente, tenemos mucha cercanía y cooperación con el gobierno americano. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando como país? ¿Qué es lo que estamos haciendo como país ya justo en esta época electoral? ¿Qué se busca? Un presidente que dé las garantías de una inversión, digamos que formal, una inversión que esté bien vista, ¿no? Porque no como es, porque chinos hay chinos de todo, también hay chinos decentes, podría decir. Así es. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo que tenemos que hacer para que estos síntomas del mercantilismo no arruinen nuestra economía es hacer reformas liberales. ¿Por qué las reformas liberales? Porque lo que va a hacer la reforma liberal es separar la política de los negocios, separar el poder político que pueda tener un presidente para que no se reúna a escondidas con empresarios. Las reformas liberales lo que hace es separar, es decir, tú no te puedes pasar de este límite porque si te pasas estás cometiendo una infracción constitucional, pero eso no está en nuestra Constitución. O sea, a ver, y ahí quiero, para que nos... Tú propones reformas estructurales, Así ¿no? es. Y esto vamos a hablar de estas reformas estructurales rapidísimo para entrar al contexto de lo que has estado hablando del acuerdo fiscal por el crecimiento que justo ha promovido Gery. Promueves estas reformas. Nuestro país necesita reformas estructurales a todo nivel, no solamente en materia económica, sino en salud, educación y todo lo que quieras. Pero ¿cuáles serían estas reformas estructurales dentro de la Constitución para que, como digas, se maneje por 2 caminos diferentes, la estabilidad económica, y que no permita que un gobierno, por ejemplo, de izquierda que no queremos, o un gobierno que quiera meter sus manos para deshacer todo lo que hasta ahora tenemos? Entonces, ¿cuáles son estas reformas estructurales? Son 5. ¿Ya? La primera es la política, la segunda es la económica, la tercera es la educativa, la cuarta es salud y la quinta es la previsional, jubilaciones. En la primera es la que buscamos separar justamente a los malos empresarios de la política, porque hay buenos empresarios. Los malos hay que ponerle un blindaje al político, porque el político cuando tiene poder de volver rico, volver pobre a alguien, Lo hace. lo hace y lo extorsiona.
Y encima sin saber nada. Porque le dice, yo no te voy a dar ningún permiso en inversión minera a menos que te pongas el dinero aquí sobre la mesa. Claro. Entonces, ¿cómo aíslas esos? Dices, el Estado solamente debe concentrarse en 3 funciones básicas. Como le decía Adam Smith, en la carrera claro, nos han sí, enseñado sí. eso. Justicia, seguridad y obras de infraestructura pública y nada más. Y ahí separamos, porque eso es político, mientras la educación, la salud, el deporte, la minería, el comercio, el trabajo, la economía, tienes que dejarlo al sector privado. Totalmente de acuerdo. Entonces, y esas, creo que ese punto ya, pero vamos a hacer entonces reformas de la Constitución justamente en el capítulo económico. No necesariamente, porque es un programa. Esto que ¿Ya? yo señalo es un programa económico. No es que tengo que necesitar de la Constitución para Digamos hacerlo. que se necesita un gobierno, ¿no? Así que es. encabece una reforma estructural que lleve por líneas separadas como lo estás planteando. Sí, es correcto. Entonces, cuando tú tienes la política, la reforma política implica eso se transfiere al sector privado, quedaría solamente pocos ministerios, quedarían 7 nada más. Hacienda, Justicia, Relaciones Exteriores, Interior, Defensa y una que es de Asuntos Sociales. Para el tema de los... Lo que dijo Rafael López Aliaga. El porque ha dicho que quiere hacer un Estado más pequeño para que sea mucho más eficiente. Ya, pero ahí voy a hacer la salvedad. Él ha propuesto reducir el número de ministerios. Lo que estamos proponiendo los liberales clásicos es la reducción de las funciones, ¿Ok? que es diferente. Porque yo puedo mantener las mismas cantidades de funciones del Estado y concentrarla en un solo ministerio. O sea, en lugar que el presidente de la República se siente con 19 ministros en una mesa, yo me puedo sentar con 7 y hago lo mismo. Ya, pero y esta reforma estructural, ¿cómo separaría en materia económica el presupuesto de cada uno de estos ministerios? Entonces asignas a los ministerios los presupuestos de defensa, del interior, que ve seguridad, los dos. El otro, justicia, que es las relaciones del poder judicial con el ejecutivo. El otro es el de hacienda, que va a recaudar impuestos. El otro es de obras de infraestructura, que tiene que ver carreteras, caminos y todo eso. ¿Eso sabes cuánto suma? 100.000, más o menos, 100.000 millones de soles. O sea, es menos de la mitad de lo que actualmente consume. O sea, el estamos estatismo. hablando menos Estado, Menos menos burocracia y mayor cercanía, porque se traduciría en menos burocracia, entonces más cercano. Digamos que los procedimientos administrativos se reducirían y todo lo demás. A ver, lo pongo así para que no se vaya a asustar la gente de lo que yo estoy diciendo. Ajá. Lo que yo estoy diciendo, hagamos crecer al Estado donde se necesita justicia, seguridad y obra de infraestructura. O sea, en lugar de tener burócratas en el Ministerio de Trabajo, a esos señores hay que pasarlos al Ministerio de Justicia. En lugar de tener burócratas en el Ministerio de Economía, lo pasamos a Interior. En lugar de tener burócratas en el Ministerio de Energía y Minas, lo pasamos al Ministerio de Obras Públicas. O sea, todos los burócratas que están sobrando en el sector estatal que bloquea la economía, lo pasamos a Justicia. O si no, para su casa, ¿no? Ya, la primera etapa es esa. Esa se llama reasignación de las funciones del Estado, es decir, toda la burocracia se reasigna en esos 7 ministerios. Va a quedar 1 millón, más o menos hemos calculado 1 millón y tantos, que van a encontrar trabajo cuando hagamos la reforma económica. La reforma económica significa, abro todos los mercados posibles para que lleguen las inversiones privadas y creen los empleos para que lo absorba a ese millón que quedó. Pero dentro de ese millón va a quedar un grupito de los que se oponen, la resistencia. Claro. Ok, señores, ustedes... Los que se van a ir a juicio y... Y vamos a decirles, señores, ustedes que se resisten, le damos 2 meses para que usted encuentre trabajo porque las oportunidades laborales están abiertas y usted lo va a encontrar. Lo subsidiamos durante 2 meses, pasados los 2 meses se le quita el subsidio, porque usted ha tenido la oportunidad de trabajar y mantener a su familia, y si no lo está haciendo, es por negligencia de usted. Entonces ahí ya le da la oportunidad a todos, ¿no? Ya, ahora yo creo que hablar de reformas, y ¿por qué traemos este punto? Y te agradezco mucho por tu presencia. ¿Por qué? Porque es necesario nuevamente ahorita que se empiece a hablar de manera técnica con propuestas, porque ya estamos viendo y ya todos están haciendo sus lanzamientos presidenciales, ya todo está en camino a todo. Pero ¿quién está hablando
de estabilidad económica. ¿Quién se está preocupando por el futuro de nuestro país en un mediano y largo plazo? El corto plazo puede ser manejable muy sencillamente, porque hemos visto que la estabilidad la tenemos ahí, pero bueno, todavía eso está en piloto automático, pero eso puede variar. El acuerdo fiscal por el crecimiento, digamos que este gobierno lo ha impulsado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te dice? Que vamos a tener más impuestos, vamos a tener menos déficit, pero así vamos a tener más estabilidad económica. Digamos que es el mismo discurso que hemos venido teniendo los últimos gobiernos también, porque estamos buscando estabilidad estatal, pero no estamos buscando acercarnos al ciudadano común y corriente, al ciudadano informal que trabaja en las calles o al que trabaja bajo la formalidad con burocracia, corrupción y demás, pero que en los salarios con salarios mínimos. ¿Qué opinas al respecto? Porque definitivamente te he visto que has salido a opinar sobre eso. Voy a decirle a mi producción que nos pase, por favor. Sí, el acuerdo fiscal que tú señalas no tiene y no va a tener ninguna salida, o sea, ninguna solución. Están tratando de maquillar el problema con medidas cortoplacistas. O sea, ¿qué es lo que le interesa al sistema político? Financiación, básicamente. No le alcanza el dinero para poder financiar un Estado demasiado grande, que no le alcance el dinero porque gasta demasiado, como tú ya conoces, en consultoría, gasto corriente, que no ayuda a la gente eso, y hay que darle como una especie de respirador artificial, que vendría a ser los tributos, ¿no? O sea, un gasto responsable que casi nunca lo logra porque a veces se pasa del 2%, que es la meta fiscal, y a veces regresa al 2,1 o regresa al 1,9, pero eso no es garantía de que eso se vaya a sostener. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema político que desestabiliza, empobrece la economía, empobrece los bolsillos de las personas y la gente escucha lo que dicen, pero no le ayuda en nada lo que ellos van a acordar. Mira, sobre todo porque ha salido incluso esto de vamos a ampliar la base tributaria. Y siempre se habla de eso, ¿no? Entonces, a ver, explícalo de tal manera que sea lo más técnica posible, porque de esto yo tengo una posición política contundente y yo no estoy de acuerdo en abrir una base tributaria sin ningún sustento técnico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Estás a favor, en contra? Porque yo entiendo que tu posición es desde el análisis técnico, te vas al análisis político, ¿no es cierto? Por supuesto, porque la economía es economía política, ¿no? Entonces, ahí la reforma tributaria es una reforma tributaria que corresponde a uno de los componentes de la reforma económica. ¿Cuál es? Los 36 impuestos que tenemos hay que derogarlos. Eso se deroga desde el Congreso. Se elimina 35 y te quedas con uno. Ese uno, que viene a ser el IGB, es el que financia un poquito cerca de la mitad del presupuesto público, más o menos 47, 49. ¿Y el impuesto a la renta? No habría. O sea, imagínate tú y yo que podemos estar facturando cuarta, quinta categoría, todo sería líquido para nuestro bolsillo. O sea, ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni quinta. O sea que lo que propones es una reforma a nivel de impuestos, que solamente seamos un país que cobre un solo impuesto. Así es. Y esto abriría, digamos que ayudaría además a la formalización. Exactamente, porque ya no necesitarías llenar esas declaraciones juradas que nadie entiende cómo se llena, y solamente el que va a declarar es la empresa, porque la empresa va a recibir el IGB y electrónicamente se lo va a enviar al Ministerio de Hacienda y ya tiene la recaudación esperada, porque es una declaración indirecta, ¿no? Como es una recaudación que de la propia entidad económica la declara, entonces no habría problema ni siquiera de fiscalizar nada. No hay nada que fiscalizar ahí. Tendríamos una oficinita pequeñita de la zona. O sea, menos chamba, menos burocracia, menos Estado, pero más cercanía. Pero mira el impacto de esto que te acabo de señalar. Esto va a significar que en términos de precios y costos, más o menos calculo, me puedo equivocar más o menos, pero estaríamos descontándole a los precios del recibo de luz. Si ahorita estamos pagando 150 soles, estaríamos pagando 75. O pagar una pensión de enseñanza de 2.000 soles a una universidad privada, 1.000 soles. O el pasaje, que está a 2 soles 40, 1 sol 20. Así con la luz, el agua, bueno, estamos hablando de una reforma estructural importante que considero se debería tomar en cuenta y debería ser analizada, José Luis, sobre todo en época electoral. Pero para terminar, quiero que me comentes muy rápido cuál es tu perspectiva bajo el modelo que tenemos ahorita sobre el sector minero y el sector agrícola. Lo tenemos casi enfrentados.
porque el modelo minero es un modelo concesivo del Estado que le otorga ciertos derechos, privilegios a determinadas empresas, sobre todo las grandes. Pero nos olvidamos también de que hay un sector, llamado el agro, que necesita derecho de propiedad. O sea, el problema en el Perú es un problema de leyes, es un problema de que no tenemos bien dividido la propiedad privada. Entonces, cuando hablamos de recursos renovables y no renovables, estamos hablando que el Estado va a decidir quién lo va a tener y quién no lo va a tener. Y la propuesta acá liberal clásica es que eso se privatice. O sea, si tú encuentras oro debajo de tus pies, tú eres la dueña. Espérate, habla de privatización y ahorita salen la izquierda, los caviares y los marxistas y nos van a decir que queremos vender el Perú. No, porque dile al agricultor, el oro que tú te encuentres para ti. Él va a defender esa propiedad porque es de él. En cambio, los marxistas dicen, no quieren eso. Claro, y se van a oponer a los intereses de ellos. ¿Cuál sería tu mensaje final para la gente que ahora está en campaña electoral? ¿A dónde debemos mirar si alguien quiere hacer una propuesta económica seria? A ver las reformas, ver lo que propone, base tributaria. ¿Qué es lo que consideras tú dentro de todo el abanico de posibilidades podría ser lo más sensato posible? Bueno, yo creo que lo que tenemos que buscar es que los candidatos hablen de reformas, porque seguir en lo mismo va a significar que la gente ya no va a creer en la democracia. Entonces vamos a pedirle a los candidatos que hablen de reformas, pero liberales, no de izquierda, porque las reformas de izquierda, ¿cuál es? Regresar a la Constitución del 79, abrir una nueva Constitución, irnos a una asamblea tipo Chile, que lo estuvo haciendo perder el tiempo 2 años. Al final no llegaron a nada. O un gobierno que va a entrar de derecha va a ser expulsado por la izquierda. O una de izquierda que va a ser expulsado de la derecha y vamos a tener problemas de gobernabilidad. O sea, vamos a tener presidentes que van a ser destituidos a los 6 meses de haber ingresado, o sea, este año, a partir de noviembre, ya van a empezar a hablar de vacancia. Y eso se va a ver, se va a repetir si es que no se hacen las reformas liberales, ¿no? Completamente de acuerdo. También creo firmemente que nuestro país necesita reformas estructurales en diferentes materias, pero muy importante, reformas en materia económica, habladas, previstas, vistas de manera muy técnica y sostenible en el tiempo, sobre todo. Así es que vamos a echarle un ojo también a quiénes son los que lideran los planes de gobierno. José Luis, muchísimas gracias a ti, Stephanie, por el espacio, por el tiempo, siempre bienvenido. Es más, vamos a tocarte la puerta con muchísima más frecuencia, porque ahora que empieza la campaña, en estos meses chiquititos, todo el mundo va a hablar de economía y seguramente mucha pachotada junta también. Muchas gracias a ti. Luis.